Sabéis que la palabra de Dios siempre es, como os dije antes, esa gran luz, esa gran linterna que va orientando el caminar del creyente para que no se desvíe del camino, no se equivoque y pueda llegar por el camino estrecho a la salvación que Dios nos ha prometido si caminamos por la senda de su palabra, por la senda de su verdad. Hoy hemos escuchado la lectura del profeta Ezequiel, de la profecía de Ezequiel, un profeta de una espiritualidad, un místico, y es una lectura bastante complicada, diríamos, cuando se habla, ahora hijo de hombre, escucha lo que te digo. Hijo del hombre quiere decir que es parte de la historia de Adán y Eva. Y por eso le dice que ese rollo, esa palabra, la coma, donde hay lamentaciones, donde hay una realidad tal vez un poco fuerte para digerir esa palabra. Al paladar, dice el texto, es agradable, pero una vez que está en el estómago es complicada, no hace buena digestión tal vez. Yo pensaba anoche y hoy también, esta palabra tiene que ser para todos y cada uno de nosotros como realmente una invitación a saber que la palabra de Dios, muy bien al escucharla, cuando escuchamos la palabra de Dios, maravillosamente, qué bonita, qué tal, pero es difícil cuando entra el corazón, que nos voltea el corazón, nos cambia el corazón. Es muy fácil escuchar la palabra de Dios con toda alegría y es la palabra de Dios, pero tal vez es difícil asimilarla en el corazón de nuestras vidas para hacer la vida en nosotros, para que esta palabra de Dios nos vaya fortaleciendo en la fe, encendiendo en nosotros la esperanza en la vida eterna. Esta es la realidad de la palabra. Por eso este texto del profeta Ezequiel, un tanto, diríamos, conflictivo, nos habla de un profeta de un profundo sentimiento místico de espiritualidad. Pero puede ser esto: come, enrolla y después al paladar es muy bella. Pero una vez que entra en el estómago esa palabra, una palabra de lamentaciones, de todo esto, provoca unas náuseas tal vez en el estómago de este hombre. Y esta es la palabra de Dios. De momento es bella cuando la escuchamos. Es una palabra que nos nutre y que nos da mucha alegría. Pero cuando esta palabra nos inquieta, nos interpela a cada uno de nosotros, tal vez nos provoca un rechazo a esta palabra o tal vez queremos entender la palabra a nuestro gusto y no es así. Y la gran palabra de Dios es María, el Evangelio vivo de Cristo. Cuando ustedes suben ahí a los Pinos o van a Lourdes, donde fuere, no olviden, María es la imagen viva del Evangelio de Cristo. Y nos invita María a asumir a Cristo, a asumir esa palabra en nuestra vida con todo lo que implica asumir la palabra de Dios y más que nunca en este momento. Porque cada uno se ha hecho una palabra a su estilo. Yo entiendo la palabra de Dios como me complace y como da rienda suelta, diríamos, a mis caprichismos piadosos, religiosos. Pero no es eso la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que inquietar el corazón, tiene que provocarnos a veces un rechazo, pero una meditación interior para que esta palabra de Dios que escuchamos tantas veces en el templo de Dios nos cambie. ¿Cuántas veces ustedes suben a la calleja, a los Pinos, a todo esto? ¿Les ha cambiado algo? ¿O siguen siendo recios en actitud de linchamiento a quien se ponga por delante? ¿Cuántas veces recurrimos a la Virgen y al cuadro y donde ustedes quieran? Y esta palabra, que es María, el Evangelio vivo de Cristo, ¿les ha provocado en ustedes un cambio? ¿Les ha sido una fuerza para asimilarla en
su comportamiento, o sigue siendo una palabra, María, un espectáculo más, que nos exime, diríamos, yo amo mucho a la Virgen, yo tal, y tu vida como es, tu respeto al prójimo, al pastor de la Iglesia, tu respeto también y amor al que preside la Iglesia, que es el Papa Francisco. ¿Cuál es tu realidad? ¿O estás siempre en la diatriba con el fusil preparado para fustigar a todo aquello que no te va, que para ti no es correcto? Porque cada uno queremos hacer una palabra a nuestro capricho y una Virgen como nos plazca a nosotros. Que la Virgen diga lo que yo quiero y que mire para el lado que yo quiero. No, hermanos, la Virgen no se vende ni se compra. La Virgen no se maneja. La Virgen es la palabra viva de Cristo, es el Evangelio, que nos provoca siempre un cambio en nuestra vida. Creo que esta es la realidad de la palabra de Dios. Y este texto que hemos escuchado de la profecía de Ezequiel, sacado un poco de contexto, diríamos que puede suscitar en nosotros al paladar, qué bonito es ir a la Virgen, rezar el rosario, pero qué difícil es asimilar el mensaje de María, meterle dentro del corazón, que es un mensaje de amor, es un mensaje de conversión, es un mensaje con aquellas palabras nunca bastante dichas, haced lo que os diga, no lo que diga este señor cura o este ambulante, no. Lo que nos dice el Señor y lo que nos dice el Señor lo tenemos en la palabra que proclamamos tantas veces y que leemos tantas veces. Pues que hoy nosotros, a la luz de esta profecía de Ezequiel, nos planteemos seriamente esta palabra, que es la palabra que salva, que no es la palabra de cualquier oportunista y profeta de turno, que no es la palabra de aquel que ama mucho a la Virgen, es un gran caravandalista, y su vida, y su respeto a los demás, su respeto al pastor de la comunidad, en este caso, hoy yo, mañana otro. ¿Dónde está? Señores, no nos engañemos, no adulteremos garabandal con una falsa palabra. Creo que esto es importante. Y después hemos leído el Evangelio, cuyo Evangelio nos dice que los discípulos de Cristo están preocupados para cuando Jesús suba a Jerusalén, que allí va a instaurar el reino, allí va a ser el jefe de la tribu de Judá, de Jerusalén, como capital. Y además Cristo les ha anunciado su pasión, pero ellos no la asumen. Y por eso esperan, como los políticos, cuando hay un nombramiento de un nuevo político, a ver qué carteras me da. Y ellos también pensaban cuál sería su cartera. Y entonces el Señor, acercando a un niño, le dijo: el que no es como este niño no es digno del reino de los cielos. ¿Quién es el mayor? Que si no os convertís y os hacéis como los niños, en la sencillez, en estar desprendidos, abiertos al mensaje. Un niño siempre está abierto a la sorpresa de los padres, de la vida. El creyente tiene que estar abierto siempre a la sorpresa de Cristo el Señor. Y creo que esto es lo importante. La madre de los Zebedeos, Santiago y Juan, también pidió para sus hijos un puesto de honor. Y hoy en la Iglesia y a lo largo de la historia ha corrido este riesgo. Este es un personaje de la Iglesia, este es un jefazo. En la Iglesia no hay jefes. Debe haber servidores del Evangelio y de la mesa de la Eucaristía. Por eso muchas veces se nos va a la boca: señor obispo, denos la bendición. Pero ustedes, ¿qué entienden por la Iglesia servidora? ¿Qué entienden por una Iglesia que camina en la sencillez, como el niño que camina siempre en la sorpresa de la vida,
en la sencillez de la vida. Y esto es lo que nos da como lección. Hemos escuchado antes, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Las palabras las cambiamos, si queréis, un giro. María nos dice, aprended de mí. Aprended de esta esclava del Señor, a hacer la voluntad de Dios, a estar abierto siempre al mensaje de la salvación de Dios. Pero no queramos figurar, porque sabemos más de gramática, porque rezamos más. No, tenemos que figurar porque somos mejores, porque somos como los niños, siempre abiertos al mensaje de Jesús y siempre abiertos, claro está, al mensaje de la Virgen, que es el mensaje de Cristo, porque de ella nació Cristo el Señor. Tengamos como punto de referencia para este día estas palabras que tal vez nos puedan ayudar a todos a descifrar de verdad qué es la palabra de Dios. No es un cuento del pasado. Es una palabra que nos provoca reacciones profundas y de cambios de conversión. Y la gran palabra de Dios es María. Por eso es madre de la conversión. Y también en la Iglesia no hay primeros, ni segundos, ni terceros. La mitra, el báculo, todo esto en la Iglesia de Cristo, lo importante es estilo de San Francisco, estilo de Santa Clara, que hemos celebrado su fiesta, la sencillez. Y a través de la sencillez se predica el Evangelio de Jesús. De pie. Vamos a orar con toda la Iglesia de Jesús. En primer lugar, oramos por la Iglesia de Cristo, esta Iglesia